Regresamos en este rumbo de la mañana y hoy vamos a tener como nuestro primer invitado al miembro de la Comisión Política, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, el señor Rafael Paz. Con él hablar muchas cosas interesantes sobre sus aspiraciones, a qué que va a aspirar, si es senador de nuevo, O si va a aspirar, o si porque va a no lo ha aspirar. dicho, no lo ha dicho. Bueno, pues ya el hombre está por aquí. Venga, que esto en vivo, profesor, esto en vivo, buen día. Que no ha votado, pero nada. Estamos aquí haciendo merenguitos para comer. Miren, entonces vamos a conversar con el hermano y amigo Rafael Paz, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, y un activo importante de la política dominicana. Con él muchos temas interesantes sobre la situación política actual, qué está viendo Rafael en las calles. Vemos al Partido Fuerza del Pueblo muy activo el fin de semana, pero el gobierno también se está activando, el PLD lo propio, así que vamos a darle los buenos días, que ya está por acá. Gracias, hermano, un honor y un privilegio recibirte por acá. Muy buenos días, qué placer, qué gusto, qué honor estar aquí con ustedes. Me siento muy feliz, mira, me siento como en familia, entre amigos. Y de verdad que yo quiero comenzar felicitándoles, porque esta oferta de comunicación y de conocimiento que ustedes hacen en la mañana, habla muy bien, me llena de esperanza sobre el futuro del país. Yo creo Gracias, que hermano. esta generación que surge de profesionales, de comunicadores, de especialistas en temas públicos, como lo son ustedes, de verdad que hace sentir orgulloso a más de uno de nuestros padres, pero también a nuestros congéneres, ¿verdad? A los compañeros de Gracias, generación. gracias, hermano. Rafael, vamos a iniciar por la situación actual del gobierno. Me gustaría tú, en tu rol de opositor, ¿verdad?, que pudieras hacernos una evaluación. Fuiste aspirante a ser senador del distrito, eres un hombre que viene, incluso has estado al frente de el sector privado en algunos roles que te ha tocado en algunos gremios, ¿verdad? Y tienes una perspectiva ampliada del Estado Dominicano, de cómo funciona, de su realidad. Tuviste también una vez vinculado al tema del transporte de alguna manera en parte de los roles que te tocó cumplir. Entonces, ¿cómo tú ves, Rafael, el rumbo que lleva el gobierno actual a 2 años? Estamos viendo situaciones con el tema de la factura eléctrica. Vimos al propio presidente esta semana decir que no iban a volver a prorrogar el tema de la ley de tasa cero porque aparentemente no tuvo los resultados que esperaban. Entonces, en líneas generales, ¿qué está viendo Rafael Paz de cara al escenario del 2024? Y si tú entiendes que el gobierno tiene todavía tiempo de enderezar o de mejorar algunas cosas que se le han dificultado en estos primeros 2 años. Mira, Elvin, yo creo que tú haces una excelente pregunta. Yo creo que vale la pena un poco poner el contexto y tratar de ofrecer una mirada objetiva, sopesada, equilibrada de lo que ha pasado en la República Dominicana. Yo soy de aquellos que entendía y que estaba convencido de que el presidente Luis Abinader estaba cargado de buenas intenciones. Yo escuchaba su discurso, disruptivo, ¿verdad? Chocante contra el status quo, y con una intensidad de propuestas, de promesas hacia la República Dominicana, de cambios sustanciales. Así llegó este gobierno a dirigir los destinos nacionales. Sin embargo, en estos 2 años hemos visto una distancia grande, larga, entre esas buenas intenciones y la ejecución del gobierno. La capacidad que tiene esta administración de poner de forma concreta planes que hagan que esas expectativas que se crearon en la población se convirtieran en realidad. No es solo el desborde de los productos de primera necesidad, de forma, digamos, que golpeó enormemente a los dominicanos. Más de 400,000 dominicanos a la pobreza en estos primeros 2 años. Sino es que la capacidad gerencial del gobierno en los distintos ámbitos que afectan directamente a la gente ha quedado claramente cuestionada, y te pongo 3 elementos. Infraestructura, la más baja ejecución en términos de inversión de toda la historia de la República Dominicana. No supera el 8.8% en términos de inversión. Por eso, las obras que la gente ha estado acostumbrada a ver desde los gobiernos se ha visto ralentizada.
en esta administración y hoy técnicamente no tienen nada que mostrar que hayan terminado. O sea, tú ves que a 2 años del gobierno lo que muestran son avances de algunas obras. Segundo, tema sensible, la criminalidad. Luis le prometió a este país que a 2 años de su gobierno, con un plan que había diseñado un genio llamado Giuliani, se iba a resolver el 50% del problema de delincuencia en la República Dominicana. Ya pasaron los 2 años. Sin embargo, lo que ha ocurrido en la práctica es que se ha desbordado la delincuencia. Vemos a un ministro de Interior de manera errática diciendo que él no es general, quitándose la responsabilidad política sobre el tema, cuando a principio de gobierno se dijo que ya el jefe de la policía no iba a despachar ni siquiera con el presidente de la República, que el responsable era el ministro de Interior, que se le iba a dar cumplimiento a la ley. Y se lanzó un programa que ahora se va a lanzar otra vez, que es Mi País Seguro, que es una copia de Barrio Seguro, pero sin la participación de los comunitarios. Pero ahora se vuelve a lanzar el mismo programa, pero ahora a nivel nacional. Lo lanzaron en Cristo Rey, y en Cristo Rey lo que ha ocurrido es que la delincuencia se ha multiplicado. El tercer componente es el tema eléctrico. Se iba a resolver el problema eléctrico, que era un problema de la falta de gerencia de las administraciones anteriores, que se iba a dar cumplimiento al pacto eléctrico, que se iba a reducir la burocracia, la nómina, los gastos, el dispendio de las distribuidoras, que se iban a reducir las pérdidas como nunca antes. Óyeme, EDE llegó a un nivel de pérdidas de un 59%. Tuvieron que desarmar 3 veces el sector eléctrico, la gerencia, mandar a Astacio para la superintendencia, renuncia el superintendente, entonces ponen otro presidente del consejo y quitan al ministro de Energía y Minas, y entonces ahora ponen a la vicepresidenta, que donde quiera que hay fuego tienen que mandarla. Yo tengo un gran respeto por la vicepresidenta, es una mujer muy eficiente. Pero entonces vamos a clonarle, vamos a quitar a todos los funcionarios y la ponemos para que ella dirija a todos los ministerios. O sea, lo que quiero decir es, mis saludos, doña Raquel, yo creo que usted ha tenido que cargar demasiado pesado por las dificultades que nos han generado todos estos funcionarios sin capacidad para dirigir los destinos nacionales. Yo creo que lo que yo estoy diciendo desde ese ángulo, todo el mundo puede apreciarlo. El gobierno tiene sus logros también. Yo he destacado 3 logros que a mí me parecen importantes. Por ejemplo, el tema de el despacho de los furgones en 24 horas, que es una continuidad de algo que iniciamos nosotros en el Consejo de Competitividad con el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio. Y yo creo que desde aduana se ha estado haciendo un gran trabajo. Toda la visibilización y el nuevo impulso hacia el sector privado y la modernización del Banco de Reservas. Creo que es, digamos, una de las luces de esta administración. Y el empeño que se ha puesto en esa combinación público-privada en el sector turismo. Creo que son de los elementos que merecen ser destacados para que un poco hagamos un equilibrio entre todo aquello que les dije y lo que visualizamos como algo que ha funcionado. En ese sentido, Rafael, que ya nos has esbozado aquí las grandes fallas de esta administración que tiene poco más de 2 años, y también al final nos diste esas luces, pero tú como político, cuando saliste del PLD y que anunciaste un proyecto, factor de éxito, me parece, resultado de éxito, que era como una estrategia para aportar al país. ¿Cómo piensa Rafael Paz, como político, aportar al país? ¿Desde qué escenario? Es decir, ¿tiene Rafael Paz alguna aspiración puntual para el año 2024? Mira, yo creo que antes de hablar de aspiraciones particulares, nosotros debemos concentrarnos en lo importante. Yo creo mucho en la construcción colectiva. Y si bien anuncié mi plataforma, digamos, conceptual de ideas, que es resultado de éxito, a través de la cual he venido aportando una serie de propuestas en el ámbito de la seguridad ciudadana, en el ámbito de las políticas migratorias, en lo relativo a la economía naranja, y los invito a mis redes para que vean muchas de esas propuestas. En este momento estamos concentrados en la construcción colectiva del partido. La Fuerza del Pueblo está viviendo un momento formidable de crecimiento. Fíjate, por ejemplo, lo que ocurrió ayer
Ayer se movilizaron todos los organismos del partido a nivel nacional en un domingo verde de afiliación. Estuvo, por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, la circunscripción 1, la 2, la 3, de manera masiva, en la zona de los kilómetros, en los ríos, en Las Flores, en Cristo Rey, en los Girasoles, en la Sursa, una movilización masiva y unificada de la dirigencia, pero también en las provincias del país. No fue solo el acto del presidente Fernández, sino los actos del fin de semana, sino una gran movilización nacional de un partido que es grande, mayoritario, poderoso, pero sobre todo cercano a la gente. Lo otro es un acontecimiento histórico que va a ocurrir en el día de mañana. La Fuerza del Pueblo marcará un hito, siendo el primer partido del sistema, de los mayoritarios, y posiblemente de todos, que tendrá en su dirección política un 33% de matrícula femenina. Mañana serán elegidas 20 mujeres a la dirección política, que se suman a doña Ligia Amada Melo para ser 21, y serán electas de un total, de una oferta de 100 mujeres con liderazgo a nivel nacional. Yo creo que eso merece ser destacado. En cuanto a mí, yo me la paso trabajando al lado de los compañeros. Ahora me toca ser el supervisor como miembro de la dirección política de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. En los próximos meses ya estaremos definiendo qué es lo que conviene. Yo he dicho en todos los lugares que yo carezco de ambiciones personales. Yo estoy en política por convicción y por compromiso, que no tengo obsesión con ninguna candidatura en particular. Si tengo que ser candidato a senador, seré candidato a senador. Si tengo que ser candidato a alcalde, seré candidato a alcalde. Si no tengo que ser candidato y dedicarme a que Leonel Fernández sea presidente para reconducir este país por el camino de las transformaciones seguras, lo haré. Ahora, lo que está a la vista no necesita anteojos. La Fuerza del Pueblo tiene dos figuras fundamentales en el Distrito Nacional. Uno que es muy amigo de ustedes, que es mi hermano y mi amigo Omar Fernández. El otro somos nosotros. Entonces, nosotros trabajaremos en equipo para lograr que la Fuerza del Pueblo en la capital tenga lo que ya tiene hoy, el primer lugar en las preferencias. Ay, esa tuvo Manuel. buena, Rafael, una pregunta. Mira, tú sabes que yo he planteado aquí, hace meses que vengo planteando que la Fuerza del Pueblo y el PLD tienen que encontrar puntos de encuentro, ¿verdad? Para poder competir realmente con el poder del gobierno. Y por eso decía, tienen que bajarle a esos epítetos de un lado y de otro, porque al final van a terminar unificados. Me he atrevido a decir, inclusive, que ya no es un tema de mayo. Ya he dicho que están obligados a aliarse en febrero para las municipales, o sencillamente les van a dar con el serrucho en mayo, sin ningún tipo de problema. Entonces, eso implicaría, evidentemente, que en el Distrito Nacional la Fuerza del Pueblo y el PLD tendrían que dividirse las boletas. Yo no creo que ni el PLD vaya a entregarle las dos a la Fuerza del Pueblo y viceversa. ¿Tú no sientes temor de, digamos, por lo abrupto que fue tu salida del PLD, de que si tú eres el candidato a una de las dos posiciones, los miembros del PLD en esa posible alianza te nieguen la participación a tu favor? Mira, yo creo que lo mejor que puede hacer un partido político en un momento determinado, sobre todo un partido nuevo como la Fuerza del Pueblo, que tiene 3 años y que ha logrado hitos sin precedentes en la República Dominicana. Y yo quiero un poco marcar paralelismo, ¿verdad? Cuando se dividió el PRD y se fundó el Partido de la Liberación Dominicana en el año 73, 5 años después, Juan Bosch fue a elecciones y logró un 1%. Leonel Fernández salió del Partido de la Liberación Dominicana, formó la Fuerza del Pueblo y en apenas 6 meses se colocó por encima del 9% del voto del electorado. La Fuerza del Pueblo pasó de la casilla 18 a la casilla número 3. Hoy es partido mayoritario en la República Dominicana con un padrón de más de 1.250.000 miembros y a final de este año tendrá 1.500.000 miembros. Si bien yo tengo la misma convicción que tú, que desde la oposición no hay por qué atacar partidos de la oposición, no hay razones. Nuestro enfoque es lo que le interesa a la gente, hacer una gestión política que señale los males nacionales y que le indique al gobierno las cosas que está haciendo que afectan al pueblo. Yo no utilizo epítetos para referirme a ninguna organización de la oposición y
he invitado a mis compañeros a que seamos siempre respetuosos, sobre todo con organizaciones que a futuro pudieran ser nuestros aliados. Ahora, nosotros tenemos que trabajar los perfiles de la Fuerza del Pueblo, con una visión independiente. Nosotros, al final, si tenemos que ir solo a las elecciones, iremos solos a las elecciones. Lo ideal es que se conforme un gran frente opositor. De hecho, el presidente Fernández lo ha planteado. Se necesita conformar una gran coalición de partidos de la oposición que nos permita enfrentar las acciones de un gobierno que tiene 2 años que no da pie con bola, pero que ahora se ha colocado en modo reelección. Fíjense el fin de semana. Ahora la principal prioridad no es resolver los problemas nacionales. Ahora la principal prioridad es hacer grandes actos de masa para demostrar que tienen toda la fuerza del mundo para imponer una reelección. Ahí están dedicados todos los recursos y los esfuerzos de los funcionarios del gobierno. Hoy, lo que está a la vista no necesita anteojos. La política es dinámica y es flexible. Yo salí de aquella organización, vine a la otra organización del bochismo, he hecho una gestión respetuosa, nunca he tenido confrontaciones personales con absolutamente nadie. Nuestras diferencias son de tipo político y no son muy diferentes a la de todos los miembros de la Fuerza del Pueblo. Yo no tengo temor a nada. Todo lo que yo he logrado en mi vida, Manuel, ha sido en función del esfuerzo y del respaldo popular. Nosotros fuimos candidatos a senador no porque nadie nos regalara nada. Fuimos una primaria contra 3 figuras fundamentales del entonces Partido de la Liberación Dominicana y con 56,000 votos ganamos en contra de las estructuras principales, de las corrientes más fuertes de ese partido. Y todo el que participó en ese proceso lo sabe. ¿Cuáles fueron los grandes nombres que me apoyaron a mí? Lo mismo ocurrió cuando competimos a las elecciones generales. Con dignidad logramos casi 150,000 votos, con un trabajo diario en las calles. Cuando me postulé al Comité Central y al Comité Político de aquella organización, igual. Los 456 votos que saqué al comité político, los busqué uno por uno en 27 provincias. Lo que le quiero decir es que nosotros estamos acostumbrados al trabajo y a la adversidad. Ahora, la política es sumar. Esto se trata de ir construyendo. Y nosotros estamos construyendo una alianza con el pueblo. Y lo he dicho, si yo tengo que sacrificarme para que el fin colectivo se concrete, en mí siempre encontrarán esa vocación. Yo no tengo ambiciones personales. Yo he venido a la política a servir. Eduardo. Rafael, quiero hacerte 2 preguntas. Una que yo vi que la aclaraste en tus redes sociales, pero es importante el espacio, porque hay sectores como malintencionados que intentan vincular o desvirtuar algunos aspectos de tu formación, ¿no? Y vimos que en el fin de semana recibiste muchos ataques diciendo que fuentes fidedignas habían encontrado un punto de encuentro contigo para que tú volvieras a la vieja organización. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? Yo sé que no, pero siempre es bueno el espacio aclarar. Y lo segundo es que me gustaría más que nos abundes un poco de las actividades que va o está realizando la Fuerza del Pueblo, que se ha visto muy dinámica, se ha visto muy renovada también en los últimos meses y muy activa en cuanto a la colocación de temas en la palestra. Justamente el día de ayer el presidente Fernández decía en Bonao, bueno, es que este gobierno está sometiendo a la gente. Son 2 preguntas. No creo que tenga chance a preguntar más. A la gente a el tema de tarifas, aumento de las tarifas eléctricas de manera soterrada. Entonces, ver cuál es tu opinión respecto a todo esto y sobre todo esa aclaracióncita. Mira, ustedes saben que en República Dominicana se ha ido creando una especie de foro de la farándula política. Y yo soy uno de los personajes principales de esos faranduleros de la política. Viven inventando cosas. Yo creo que tiene que ver con el nivel de visibilidad que tenemos. Siempre que quieren tomar una figura simpática para inventar cualquier cosa, me toman a mí. Y yo vi con mucha sorpresa eso. Obviamente, las cosas hay que tomarlas de quien la dicen. Entonces eso lo planteó un reconocido tirador de bolas y difamador de los medios. Pero entonces, como se dieron cuenta que la fuente era cuestionable, cogieron y le borraron quién lo decía y lo tiraron por WhatsApp como una información. Obviamente, quien ve nuestro día a día se da cuenta de que eso son falsedades. Nosotros estamos en un compromiso diario en el trabajo por la organización que hemos elegido
Yo tenía 24 años en la organización anterior y esta organización surge de un rompimiento del anterior, por lo cual es una visión desde mi punto de vista de continuidad de los fundamentos del bochismo. Mis decisiones políticas son firmes, siempre he ido, cuando decido, decido. Entonces, yo pienso que ahora lo que deben tener muy seguro es que Rafael Paz está comprometido 100% con un objetivo, que es el crecimiento de la ola verde. Hay una ola verde que se va extendiendo por todo el territorio nacional, que es indetenible. La fuerza del pueblo hoy es una realidad en el Distrito Nacional, y eso es lo que le da temor. Es un gran temor lo que tienen, porque ven los números del Distrito Nacional, y eso lo lanzó el PRM, que no te quepa duda, Eduardo. Hoy la fuerza del pueblo compite como partido, como marca política con el PRM aquí en el distrito. Está a 10 puntos de su competidor más cercano de delantera y va subiendo. Y eso tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en las calles todos los fines de semana. No nos vamos a detener. Pueden lanzar todas las bolas que quieran, pero no nos vamos a detener. Rafael, quisiera ver un poco, en función de tu experiencia, porque a veces uno se pregunta esto, uno dice, vamos a ver, la gente le responsabiliza mucho a los partidos políticos. La visión de políticas públicas que tiene una organización y otra, un líder y otro, varía, se diferencia, pero yo le asigno mucha responsabilidad al sector empresarial, porque sin el sector empresarial ningún país puede desarrollarse. La creación de empleo, las inversiones, siempre el sector privado tiene que estar de la mano con los partidos políticos y evidentemente, aunque el rol del sector empresarial es distinto al de los políticos, debe ser como, quizás si no un veedor, pero como alguien que por la visión, la experiencia, acompañe y guíe los procesos en la toma de decisiones de los países. Entonces a veces yo siento, y quisiera escuchar tu opinión, que mucho del empresariado dominicano, con honrosas excepciones, tiene una visión un tanto cortoplacista, del modelo de desarrollo humano de la República Dominicana. O sea, si tú tienes salario deprimido, si tú te enfocas, por ejemplo, en no expandir tus negocios extra país, si tú te quedas solo en lo local, lo que yo me voy a ganar, es que, por ejemplo, aquí hay casos, para aterrizar la pregunta. Por ejemplo, hay un lío en el este con un tema de un aeropuerto. Yo como ciudadano, al margen de los intereses que pudiera haber, digo, pero ¿por qué no? Si va a traer más inversión, más empleo, más turistas, más impuestos, o sea, ¿cómo es que por una persona hay una limitante cuando hay algo que el Estado es que debe decidir cosas como esa? Entonces yo lo que te quiero preguntar es, ¿está el empresariado dominicano consciente que con los ciudadanos y el desarrollo humano actual que hay, la desigualdad, la brecha, eso no es sostenible en el tiempo? O sea, y no va a haber ni empresa para ellos, ni riqueza para ellos, si llega un momento que socialmente eso estalle. O sea, el empresariado dominicano está claro de esa realidad, porque a veces yo siento que no los veo conscientes y quizás debieran hacer un poquito más para que los políticos vayan en la dirección que deben de ir. Pero tú que estuviste dentro, que has conversado, que los escuchas, ¿cómo piensa el empresariado dominicano? Mira, lo primero que tenemos que comprender es que el empresariado dominicano, aunque tiene organizaciones que lo representan, son muchas personas diferentes. O sea, va desde los grandes empresarios dominicanos hasta pequeños y microempresarios a lo largo y ancho de la República Dominicana. Que son la mayoría los pequeños. Que son la mayoría. La visión general tiene que ver mucho con la cultura dominicana y con nuestro nivel de desarrollo. Sin embargo, en el empresariado hay grandes luces y personas con muchísimo compromiso. Yo creo que eso se refleja en la agenda de los gremios empresariales. La agenda de una organización, por ejemplo, como el CONEP, que se planifica, que tiene una visión de mediano plazo, que se define en una convención empresarial que se hace cada 4 años y que marca, digamos, la visión y ese esfuerzo de tratar de compartirlo con los gobiernos y con los partidos políticos, es un elemento, digamos, destacable de compromiso con el futuro del país. El empresariado dominicano, a través de sus gremios, participa en el diálogo social, en las reformas legislativas, colabora con los gobiernos. Obviamente, todavía hay un gran trecho por recorrer. Somos un país subdesarrollado y eso se expresa en todos los niveles. Ahora,
Yo creo que República Dominicana, independientemente, en los últimos 60 años ha avanzado de forma extraordinaria. Y eso es una muestra de, digamos, un trabajo conjunto entre lo público, lo privado y la sociedad. Hay mucho por hacer todavía. Yo siento que nos hemos quedado cortos. Y yo siempre digo, cuando voy a los programas, me dicen, ¿qué tiene que ofrecerle Leonel Fernández al país? Y le digo yo, Leonel, lo que no logró en sus primeros gobiernos, lo dejó marcado en una estrategia nacional de desarrollo. En el año 2012, cuando sale precisamente, en enero del 2012, se aprueba de consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales del país una estrategia nacional de desarrollo que planificó el país hasta el año 2030. Sin embargo, esa estrategia nacional de desarrollo se utiliza como elemento referencial a veces, pero no estamos concentrados como país en cumplirla y en cumplir sus indicadores. Cuando tú miras los indicadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo al año 2022, en los distintos ámbitos, en seguridad, en migración, en salud, en educación, en generación de ingresos, de empleo y en formalización, nos hemos quedado muy rezagados. Y eso tiene que ver con la falta de compromiso colectivo, con el diálogo, pero con lograr también que lo que se pacta se cumpla. Entonces, parte del compromiso que nosotros tenemos es llevar a cumplimiento la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero también definir ya, porque ya solamente le quedan 8 años a esa estrategia, una visión de mayor plazo. Fíjense que en el caso nuestro hemos presentado una propuesta de República Dominicana 2044, precisamente para estimular como organización una visión de planificación a largo plazo, desde la política. Yo digo también, Elvin, que uno de los problemas que tenemos en el país es que a la gente le encanta la relación con el poder de turno, pero no le gusta involucrarse en la política. Y cuando estoy hablando de política, no estoy hablando de proselitismo. Es entender y entrar en relación con los partidos políticos, aportar conocimiento. Los gremios empresariales deberían tener sesiones constantes con los partidos, también con los de oposición, no solo con las entidades del gobierno. Porque al establecer diálogos con los partidos de oposición se sientan las bases para que haya mayor continuidad de Estado. Claro. Entonces, eso mismo pasa con las organizaciones de la sociedad civil. Aquí hay un miedo terrible de mucha gente a hablar con la oposición, porque incluso gente sin concepto democrático desde los gobiernos, cuando se juntan con los representantes de las organizaciones, le dicen, te vi con tu líder, o te vi con los opositores, en una sugestión impropia de la democracia. Entonces, tenemos que superar ese estado de creer que la política es solo para los políticos y de entender que la construcción es de todos, que hay alternancia del poder en la República Dominicana a partir del modelo democrático en el que vivimos y que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo con echar esto para adelante. Rafael, cuando tú saliste del PLD, que anunciaste como tu proyecto, mucha gente pensó, al verte un político joven, preparado, mucha gente pensó que ibas a lanzar como tu propio movimiento, precisamente por esa imagen que se hizo viral con la chaqueta roja y demás. ¿Por qué irte a la fuerza del pueblo? Leonel, una persona que ya ha gobernado 3 veces este país, o sea, ¿por qué irte hacia la fuerza del pueblo y no quizás tu propio proyecto? Porque mucha gente decía, bueno, un político joven, y en ese momento que se hablaba mucho de Bukele, y entonces, ¿por qué irte hacia seguir a quien fue 3 veces presidente, que mucha gente entiende que ya no tiene más que ofrecerle a este país? Mira, déjame decirte, yo creo mucho que todo aquel que aspire a liderar un país o una parte de él, tiene que hacer un gran esfuerzo por prepararse, por formarse. Yo he agotado una formación académica, yo soy abogado, tengo estudios en economía, me preparé fuera, estudié gobierno y gerencia pública, comunicación política, entre otras cosas. He militado en partidos, en organizaciones de la sociedad civil, pero tú sabes el privilegio que es poder trabajar y aprender de alguien como Leonel. Leonel es una fuente de conocimiento y de experiencia. Inagotable. Que se actualiza constantemente. Entonces, hay un proceso natural de formación y de preparación cuando usted aspira a tener mayores responsabilidades a futuro. A su tiempo se maduran las uvas. Uno nunca debe poner delante la carreta de los bueyes. Esos son principios que me acompañan desde joven.
Entonces, yo quiero servirle a mi país. Y en el momento en que asuma responsabilidades públicas, quiero tener toda la preparación y todo el entendimiento de la realidad para no ser una decepción. Hay mucha gente que ha llegado a posiciones en el país que llegaron con unas expectativas enormes y después la sociedad se quedó esperando qué fue lo que fueron a hacer ahí. Y tenemos casos actualmente que han dejado muy mal sabor en la boca de los ciudadanos. El día que a mí me toque asumir una responsabilidad, en el orden de lo que ya hemos conversado aquí, ya sea en el tren administrativo del Estado, o como representante, o en las funciones que Dios tenga para mí a futuro, ya tendré todos los elementos para cumplir lo que prometí. Manuel, Rafael, quiero hacerte dos la preguntas. última. Quiero hacerte dos preguntas. Mira, yo creo que soy la única persona, esto parece contradictorio lo que voy a decir, pero creo que soy la única persona en este país que se ha atrevido a decir que Juan Bosch no era político. Político en el sentido de que lo conocemos. A uno, ¿verdad?, le resulta desagradable. Ahora, político es Danilo, político es Balaguer, político es Leonel. O sea, son gente que se comen un perro podrido y saborean eso como un dulce de Él leche. dice el pragmatismo. Eso es político. Juan Bosch no tenía eso, ¿verdad? Entonces, pero me llama la atención cuando yo escucho tanto a los PLDistas como a los fuerzas políticas, la familia bochista tiene que unificarse. Yo digo, ven acá, cualquier persona le pueden decir eso, pero a mí que soy un estudioso, por ejemplo, Leonel nunca fue bochista. Danilo nunca fue bochista. En el PLD habían dos grupos, estando Juan Bosch vivo. Uno lo encabezaba Vicente Bengoa y el otro lo encabezaba Norge Botello. Danilo era el operativo de Norge Botello y Leonel pertenecía al grupo de Vicente Bengoa. Lo demás es cuento. Leonel era un estudioso de al lado de Juan Bosch, pero no bochista. Entonces, ¿por qué ustedes afirman primero eso de que el bochismo se va a reunificar? Yo digo, cuando Juan Bosch lo escucha a ustedes desde el cementerio, quisiera darle con una silla cuando escuche esa cosa, porque eso no es verdad que eso es el bochismo. Eso es lo primero. Y segundo, pero es la verdad, eso es la verdad, profesor. Pero usted que eso es parte No, no, de la no. dinámica. A mí no, papá, eso fue muy por allá, pero a mí no. Es al pueblo, No, es no, a no. usted que le hablan, es al pueblo. Y segundo, Rafael, yo comparto contigo la idea de que la Estrategia Nacional de Desarrollo se ha quedado en la gatera. De hecho, salió un estudio de que solamente se ha podido aplicar el 32% de la estrategia. Hay muchas cosas que no se han podido todavía desarrollar. Pero la inquietud mía es, Rafael, ¿por qué tiene que ser Leonel que encabece ese proceso? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Por qué no puede ser Elvin Castillo que se inscriba y diga, vamos a cumplir con eso? ¿Por qué tiene que ser Leonel? Inscríbase a la fuerza y gánele. No, pero yo no estoy diciendo No, que gane. o al Digo, que quiera. ¿por qué tiene que ser él? O sea, ¿por qué no puede pero ser otra no tiene persona? que ser el que Cuando tú sea. eres el que aglutina. No, Pero pero Rafael, mi pregunta. Adelante, Rafael. La pregunta es ¿por qué no puede ser él? Pero ya lo contó un ciclo, ya, o sea, el privilegio de ser presidente se lo dimos Pero tres que veces. la ya. gente no lo Pero vote. déjame decirte, lo que pasa es que los ciclos se agotan cuando se agotan. No todas las historias son similares. Leonel tuvo el privilegio o el designio del destino de llegar a ser presidente a los 42 años, por Dios. O sea, un joven, de hecho, el presidente más joven De de toda la la etapa historia. democrática dominicana. Entonces, yo digo que uno está vigente hasta que tiene tiempo, hasta que tiene cosas para aportar. O sea, estamos hablando de una figura que se actualiza constantemente. Y a mí no me gusta hacer apologías de nadie, porque después, desde que tú llegas a la Fuerza del Pueblo, dicen, son un grupo De fanáticos. de fanáticos. Ese No, es no, uno de no. lo que lo dice. Ese es uno. A mí me gusta Es una mezquita ahí, yo digo. analizar con objetividad. Leonel llegó con 42 años, ejecutó 3 periodos de gobierno que fueron exitosos. Ahí están los logros: Constitución de la República, Estrategia Nacional de Desarrollo, Metro de Santo Domingo, elevados, carreteras, más de 30,000 jóvenes que se fueron a estudiar fuera del país con maestría y que estudiaron localmente. O sea, una visión de largo plazo de desarrollo de la República Dominicana, implementación de la tecnología, ITLA, parque cibernético. Óigame. Entonces, los logros están ahí. Todavía tiene condiciones, está actualizado, está deseoso. Hay una democracia. Pero ¿por qué los conciliábulos del poder tienen que oponerse a lo que el pueblo libremente, a través del voto, puede decidir? Entonces, si hay una nueva generación que surge ahora, que lo está acompañando, se da esa combinación entre lo mejor de lo nuevo y la experiencia. ¿Por qué no? Es la pregunta. Que lo decidan los votantes en las urnas. Entonces, yo creo, y a mí me gusta mucho el caso de Francia. Charles de Gaulle
el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial. Termina el conflicto, estabiliza el gobierno, se crean las instituciones, se retira Charles de Gaulle. 12 años después, viene una crisis en Francia, enorme, a nivel interno. Pero además entonces viene el desmonte del modelo colonial en aquella época. Y una de las colonias más importantes de Francia inicia un proceso de desprendimiento con protestas. Estamos hablando de Argelia, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Entra en una situación de incertidumbre y de conflictividad interna el sistema político francés. ¿Y qué hace la clase política en ese momento de incertidumbre? En ese momento de conflicto internacional, donde el posicionamiento de Francia se va reduciendo. Van y buscan a Charles de Gaulle nuevamente. Porque era su referencia histórica. Porque era su referencia histórica, el que cohesionaba, el que tenía la estatura nacional e internacional, el que tenía la experiencia de gestión de crisis. Y se reinstala nuevamente ese hombre que estaba en el retiro, dirige ese proceso, crea la Comunidad Económica Europea, dirige el proceso de salida de Argelia y lleva a Francia a su mayor etapa de prosperidad y desarrollo y la relanza nuevamente a nivel nacional e internacional. Ahora, en un momento como este, de mucha incertidumbre internacional, donde hay una confrontación bélica ya entre Occidente y Oriente en Ucrania, que amenaza con extenderse, donde el Fondo Monetario Internacional reiteró lo que ya venían diciendo los principales líderes financieros del mundo y económicos del mundo, desde Elon Musk hasta BlackRock o entidades financieras como JP Morgan Chase o Goldman Sachs, últimamente Jeff Bezos. El mundo va a entrar en una etapa de recesión. Así es. Europa a estanflación. Estados Unidos ya pasa de recesión técnica, posiblemente a recesión formal, y América Latina a bajo crecimiento. Conflictividad interna, con olas de violencia. Una situación frente a Haití inestable completamente. En un momento como este, República Dominicana no puede inventar. Improvisar. Improvisar lleva a resultados que ya estamos viendo. Entonces, ¿quién es el líder de la estatura nacional e internacional y con la experiencia de gestión de crisis para liderar el país en este momento? ¿Quién sacó al país de la crisis en el año 2004, en el año 2003, cuando quiebran el sistema financiero y sacó 2008. 1 millón de dominicanos de la pobreza? ¿Quién lideró el proceso de enfrentar la crisis financiera internacional en el año 2008? Creando todo un andamiaje de programas sociales que hoy evitaron que más de 300,000 personas más fueran a la pobreza. Estamos hablando del programa Bono Luz, Bono Gas, Comer es Primero, que lo único que han hecho esta administración es cambiarle el nombre. Rafael, gracias. Gracias por Rafael haber está estado con claro. nosotros. Ya se fue el tiempo. Yo lo escuché esto casi comprando un velomo, por eso lo Leonel. Pero Ah, bueno. Salió Disculpe. Usted ¿Qué tiene? usted sabe bien. Discurso que Salió. tiene. Esto no se trata de hombres. Esto no se trata de hombres. Esto va mucho más allá. Esto se trata de, primero, de visión y de resultados. Y de equipo también, Manuel. De equipo. En la Fuerza del Pueblo hay un equipo maravilloso de hombres formados y mujeres con capacidad para liderar a la República Dominicana hacia la próxima generación. La Fuerza del Pueblo no es el partido solo de las generaciones actuales, sino de las futuras generaciones, que está construyendo una cantera de liderazgo. Yo me siento orgulloso cuando veo a los jóvenes de la Fuerza del Pueblo. Orgulloso. Jóvenes con maestría, con formación académica, con entrega en las calles, con una participación excelente en sus espacios laborales. Ahí está el futuro. Eso es lo que yo defiendo. Eso es lo que me entusiasma. Gracias, Rafael Paz, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y amigo nuestro. Ustedes lo han escuchado.